Perfecto, entonces ahí empezamos. Entonces un saludo a María Fernanda, a Adner Andrés, David, Jonathan, José Luis y Miguel. Estamos, según veo, todos y eso es finalmente lo que cuenta. Nosotros hace 8 días, en la sesión pasada, tuvimos pues la oportunidad de iniciar nuestras actividades y entonces pues esa presentación nos quedó un poco corta, o sea, corta en el sentido pues de que nos quedaron pendientes algunos detalles. Entonces voy a terminar la presentación eh, para que podamos ver, pues a culminarla. No recuerdo si habíamos llegado hasta los elementos de mando. Estoy viendo por aquí. Permítame, yo miro. Tal vez, esta lo habíamos visto, ¿cierto? Sí, esta imagen me recuerda, ¿no?, con un sí o con un no. ¿Qué les dice su memoria? Ahí la pueden ver. Profe, yo de lo último que me acuerdo es que usted nos mostró los videos del telar y estuvimos hablando sobre eso. Sí. Ok, sí, pues habíamos visto lo del telar. Creo que habíamos hablado de los Sí. elementos de diálogo humano-máquina o hombre-máquina. Y si mucho, habíamos tal vez por aquí. Bueno, vamos a tomar entonces más o menos desde acá, para que no quedemos tan cortos. ¿Por qué? Sucede que en la sesión pasada, luego de hacer pues toda la presentación de la asignatura y demás, tuvimos la oportunidad, incluso me gustó, ¿sabe que me gustó mucho ese día con ustedes? Porque yo no había considerado de pronto salirme del aspecto meramente industrial. Voy a cerrar aquí el video por un instante para que de pronto la conexión no se vea tan afectada. Entonces, normalmente uno en estos temas introductorios se va mucho al entorno industrial, ¿no? Que es apenas natural. Pero sin tenerlo planeado, no me abrí un poco más y me pareció muy importante, además, pues por la facilidad que el espacio que tenemos nos ofrece para finalmente uno decir, bueno, vamos a buscar tal cosa y se encuentra y pues desde ese punto de vista me parece muy bien lo que logramos con la conectividad y demás. Y allí nos quedaba a nosotros, por lo menos la claridad de que los temas de automatización no se ven limitados única y exclusivamente al tema industrial en el tiempo actual. Eso es algo que va mucho más allá. Lo que ustedes aprenden, lo que ustedes conocen, pues siempre se ha dicho que la electrónica aplica casi que en todos los entornos, pero en el último tiempo, gracias a lo que conocemos pues como el Internet de las cosas, gracias al avance de que Internet la conocemos en nuestras vidas ha tenido, gracias a que pues salen sistemas de desarrollo que facilitan esa conectividad, gracias al hecho de que pues se aumenta la capacidad de memoria, la capacidad de almacenamiento, de que ya los diferentes elementos como tener un celular y demás, todo se integra, porque eso es lo que vivimos en el día a día. Entonces, cuando se hablaba de domótica, que era un tema empleado pues para la automatización del hogar, que cuando, si ustedes lo analizan por allá, tal vez hace alrededor de unos 20, 25, 30 años máximo, que es cuando tal vez por ahí se empiezan a conocer esos aspectos y a tratarlos, eh, pues hoy día tiene mucha relevancia, mucha fuerza, porque Internet está presente. Entonces, en esa época, si bien uno podía considerar que iba a llegar el momento de poder ver las cosas desde un celular, y estamos hablando de que para ese momento los celulares no eran en un amplio porcentaje celulares smartphone, el concepto del smartphone que salió años después, como se conoce en la actualidad.
En un celular normal, donde en el mejor de los casos usted tenía de pronto un equipo touch, tal vez en ese tiempo no existían todavía pantalla táctil, o tal vez sí, pero si existían, pues habría que mirar los años o sea, las fechas con mayor precisión, porque si existía, de pronto eran unos cuantos los que lo tenían y costaba pues mucho dinero tenerlo, ¿sí? Pero todavía el concepto del smartphone todavía no estaba en nuestro medio, tal vez estaba fuera del país, no me extrañaría, pero en nuestro medio no, al alcance nuestro no, eso ya vino después. Entonces, pero ya se hablaba de la domótica sobre la automatización del hogar. Y sí, ya existía internet, obviamente, pero eh, pues nada que ver con lo que de pronto ya para ustedes se hace habitual. Entonces, claro, todas esas facilidades, todas esas integraciones permiten finalmente que podamos evidenciar y que ustedes puedan también hacer, implementar y demás muchas más cosas con esas facilidades que se presentan. Siguiendo el conducto de lo que nos muestra a nosotros la presentación, que hago un paréntesis, ya habilité la información para subirles material al campus, todavía no he empezado a subir, pero ya por lo menos, si ustedes miran ahí la asignatura ya les aparece, y les debe aparecer en su bandeja. Entonces ya esta semana me ubico o me pongo el día en esa parte con ustedes. Y como les dije, todo lo que yo comparto en modo digital les va a llegar a ustedes. Así que por ese lado todo bien. Entonces, miren, los elementos de diálogo humano-máquina, también uno puede encontrar que en algunos textos aparezca como, en vez de humano, entonces aparecerá hombre-máquina, ¿sí? Ahí lo estoy escribiendo yo. Entonces, esos elementos se pueden concebir a partir del hecho de tener la posibilidad de contar con unas pantallas táctiles que se integran con el equipo que usted esté trabajando, que tiene la facilidad de que por lo menos permite mm, una programación que se entiende que entre más versiones van saliendo, entonces reconocer el equipo, tener la posibilidad de digamos, armar las pantallas, de tener la posibilidad de darle a eso una, una indicación de lo que se va a utilizar y demás, pues se hace más breve, ¿no? Y eso con el paso del tiempo, pues llegará un momento, si es que de pronto no ha llegado, en que ocurre lo mismo como pasan con los equipos celulares. Ustedes cuando cambian de equipo, cuando cambian de incluso de fabricante, hablando de un equipo celular, ustedes nunca hacen o se ven en la necesidad de hacer un curso para el manejo de ese equipo. Entre un equipo y otro, uno va a encontrar siempre algunas diferencias, pero lo que quiere ver con el entorno global de manejo, de manipulación, del aprovechamiento pues, de las herramientas que esa nueva unidad tiene, es casi que transparente para todos. O sea que no importa el equipo que usted compre mañana, no importa qué fabricante sea, usted finalmente lo manipula sin ningún problema. Los Android, hablando del sistema operativo, pues que tiene un amplio uso, un porcentaje amplio de usuarios, pues podríamos decir que independiente del fabricante, pues es casi que lo mismo. Y eso, si usted de pronto ya empieza a hacer desarrollos, pues aprovechando algunas eh, lenguajes que existen para celulares, entonces pues
eso con mayor razón usted lo asimila mejor, ¿cierto? Entonces, algo similar puede ocurrir acá, ¿ya? Uno puede encontrar que entre los fabricantes, pues hay situaciones que tal vez son muy similares y entonces desde ese punto de vista, pues todo se va haciendo mejor. Bueno, cuando hablamos nosotros de los elementos de mando, hay que tener muy en cuenta que eso va circunscrito a lo que tiene que ver pues con la utilización del autómata. En el caso de los PLC, como podrán ustedes conocerlo más adelante, para el caso del PLC se tiene la posibilidad, la oportunidad de encontrar pues varias gamas, ¿no? También varios fabricantes. Y uno observa que incluso puede uno tener la oportunidad de estar trabajando eh, con una marca o una referencia en particular y aún así hay como varias presentaciones de esa referencia. Entonces, en el caso del PLC, usted va a encontrar uno que se reconoce como gama baja, gama media, gama alta, ¿sí? Y a partir de eso, entonces se va teniendo la opción de que uno ya va identificando las diferencias de esas gamas y las características. Un equipo de gama baja, pues normalmente es un equipo que viene compacto totalmente. Algunas referencias de esas características no permiten expansión. Cuando yo hablo de expansión, me refiero al hecho de tener la ocasión, la oportunidad de entonces tener más entradas de C, más salidas de C que puedan ser necesarias. Algunas no permiten eso, pero hay otras que a pesar de ser un equipo compacto, que incluso se pueda considerar, por ejemplo, de gama baja, entonces sí permite que si usted lo necesita, usted pueda ampliar el número de entradas y el número de salidas, ¿sí? Eso es algo que es habitual. ¿Qué hacer en ese caso? Pues si usted ya tiene conocimiento previo de que va a trabajar con alguna referencia en particular, con alguna marca, pues uno normalmente lo que hace es que entra a la fábrica, no, a la página del fabricante, ¿sí? Y descarga el manual que uno está requiriendo, ¿ya? Y si tiene el espacio y si tiene el tiempo, entonces no sobraría que usted tenga la ocasión de descargar incluso toda la información. Y usted ahí crea su biblioteca o como alguien decía por ahí, su manualteca, ¿no? O sea, como una especie de biblioteca de manuales. Suena un poco feo eso sí, pero pues era claro el propósito que se quería pues dar a entender. Y como todo es un almacenamiento digital, pues lo único que usted tiene que tener es el espacio. Entonces uno descarga los manuales, los clasifica, y si bien es cierto que pronto no los va a ver todos de un solo tajo, al menos usted va ahí creando su información y eso es importante. Y en algún momento seguramente le ha de servir. Como también puede ocurrir que finalmente muchos de los manuales que usted haya descargado, eh, la vida misma no los lleve pues a la consideración de tenerlos en cuenta porque tal vez va a trabajar en algo que no requiera primordialmente tenerlos en cuenta o leerlos. O como ocurre en varias ocasiones, pues finalmente se tiene de pronto la decisión de verlos en espacios libres como para la cultura general técnica, donde ya uno así no sea necesario trabajar con estos o porque nunca se va a tener la ocasión de trabajarlos. Esa cultura técnica al menos permite para que usted pueda tener alguna referencia y en algún momento decir, ve, sí, eso sí existe, se puede encontrar en tal lugar y allí se habla de esto y aquello. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, el tema después saber manejar toda esa cantidad de información y tenerla al menos ordenada, ¿no? Que es lo mínimo pues que uno podría hacer.
Entonces, en ese orden de ideas, pues con los elementos de mando se tiene en cuenta eso y esas son, digamos, las opciones que se van dando allí, que se van presentando. Cuando hablamos de la realización tecnológica de control, se suele hablar mucho de lo que fue las primeras tecnologías, se suele hablar mucho de lo que se presentaba en aquel entonces. El tema del PLC, pues es algo que es relativamente nuevo. Yo digo relativamente nuevo considerando los años de nuestra civilización y que, como hablábamos la sesión pasada, tal vez sí, no estamos hablando del siglo XX que trajo gran cantidad de adelantos, cantidad de desarrollos, sino que también cabe decir que muchas cosas son de hace muchos, pero muchos años, ¿sí? Más de 100, más de 150 años. Entonces, incluso hay algunas cosas que son que antes de Cristo y reflejan pues como lo que uno podría denominar como los principios de los sistemas automatizados y que tal vez lo que ha variado es la mejora de materiales y demás. Entonces, el tema es que si el PLC no estaba presente y era posible concebir esa automatización con una tecnología cableada como indica allí, pues era válido hacerlo, se considera válido tener en cuenta y se procedía. Las tecnologías cableadas, que es lo que acabo de subrayar, pues tenían una, los pros y unos contras, ¿sí? De entre los pros, pues que usted finalmente podía considerar automatizar, ¿sí? Podía considerar ese principio. Y entre los contra, que cuando ya se trataba de cambiar una, llamémoslo como una rutina o una secuencia, pues eso no era posible reprogramarlo, porque no había ningún controlador de esas características. Sencillamente tocaba volver a cambiar, ¿sí? Desde cero, ¿no? Entonces, eso la verdad representa pérdida de tiempo. Si ustedes miran en el caso del PLC o incluso de lo que ustedes han logrado hacer con algún embebido, algún sistema embebido, usted puede conectar a las entradas y las salidas que corresponden los elementos que usted requiere. Y si por alguna razón usted necesita establecer un cambio en esa programación, que seguramente ya le esté trabajando, entonces lo normal, por lo regular, es que yo no tenga que cambiar los elementos que tengo ahí como entradas y como salidas, ¿sí? O en algunos casos se van a cambiar, eso es normal, pero digamos que en este caso, como estoy planteando el ejemplo, tal vez lo único que uno tenga que hacer es cambiar la programación. Y si usted cambia la programación y no fue necesario hacer algún cambio en lo que está implementado físicamente, pues maravilloso. Y eso muestra, digamos, las ventajas que tiene utilizar un sistema que pueda ser programado, reprogramado, incluso cuando se tiene en sitio los elementos para esa pues, implementación y demás, que están haciendo ya una labor en particular. Entonces, eso es. La historia dice de que las tecnologías que se utilizaban, pues, en un amplio porcentaje, vienen siendo, pues, la neumática, ¿cierto? Eso es lo que se daba allí, y la electromecánica, ¿sí? Muchas veces era solamente neumática,
otras veces era solamente electricidad y también otras veces era tener en cuenta tanto lo neumático como lo eléctrico o electromecánico, porque así era lo que demandaba pues el caso en particular. Entonces, ahí está el tema. Más adelante vamos a hablar de lo que pueden ser las representaciones generales de unos relés electromagnéticos, vistos así por algunos o conocidos por otros primordialmente dentro del símil que se hace como los contactores, que son fraccionadores, que son de mucha y gran utilidad, ¿sí? Entonces, esos son los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, entonces, ¿qué más podemos decir nosotros? Dentro de esas tecnologías cableadas, saltan a la vista algunas consideraciones que voy a leer de manera puntual y ampliaré donde de Profe, pronto una pregunta. hágale, yo lo escucho. ¿Tecnología cableada es lo mismo que lógica cableada o tienen algo que ver? Tiene relación porque como vamos a ver allí, pues estamos prácticamente, hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? Porque pues el asunto es que todo esto nos servía a nosotros para el arranque de los motores, para poder tener la consideración de implementaciones que si el motor pues lo soportaba, entonces que fueran un arranque estrella triángulo, ¿sí? También tener la consideración de poder concebir la implementación de en un inversor de giro, tener la posibilidad de hacer un arranque en cascada de estos equipos, tener la posibilidad de igual manera de poder entonces incluso concebir pequeños casos de automatización o también no solamente pequeños sino medianos y grandes, ¿sí? Porque de todas maneras pues es lo que se va a concebir allí. Entonces, ¿cuáles son digamos como las características de esto? Aquí en primera instancia voy a leer de manera pues textual para que no quede ahí ninguna cosa faltante. Entonces, primer caso nos dice a nosotros, miren, la tecnología cableada no era muy adecuada para implementar sistemas de control complejos. ¿Y por qué tal vez no se considera adecuada? Por la sencilla razón de que eh, cuando uno habla de algo complejo, pues hay una tendencia en un amplio porcentaje de considerar algo que requiere entradas en un buen número y salidas en un buen número. Entonces, eso representaba una tecnología o una implementación mejor grande y que luego para encontrar fallas, eh, control respectivo y que como eso no se podía reprogramar, sino que era una conexión muy puntual y de pronto había un error en esa lógica, entonces pues ahí está el detalle. Entonces iba a tomar más tiempo del esperado. Entonces la verdad que pues uno puede entenderla y verla razonable para sistemas que sean más pequeños, ¿sí? Sin embargo, pues se encontraba en industrias, de acuerdo a sus características, que también podían haber algunas implementaciones de cierta consideración. Lo otro que dice allí es que los elementos que la forman eran electromecánicos, en el caso pues de los relés, lo cual implica un número no ilimitado de maniobras que entre paréntesis dice rompen y la necesidad de implantar o implementar, podría ser lo más usual como término, logísticas de mantenimiento preventivo. Esto al moverlo o al expresarlo de esa manera, pues uno puede entender que va teniendo también relación
eh, la gestión de mantenimiento en una compañía, porque pues la gestión de mantenimiento busca, digamos, prevenir, no que se tenga que corregir cuando ya se presentó el problema o el daño, sino que puede haber como una prevención de tener un control de acuerdo al análisis de criticidad que se haya hecho. Cuando se habla en este caso de mi parte del análisis de la criticidad, entonces lo que hay que tener en cuenta es que pues uno habla de una evaluación previa, se analiza qué pasa si esto sale de funcionamiento y en las condiciones actuales que se tienen, entonces qué implicaciones puede llegar a tener. Y así entonces se va dando la situación donde pues se implementan las consideraciones de fechas, momentos para intervenir y también momentos donde se tengan que cambiar algunas piezas, porque ya seguramente el análisis de criticidad manifiesta que luego de tanto tiempo se cumplirían aproximadamente tantas maniobras o secuencias y eso ya genera un desgaste para el dispositivo, ¿sí? O la implementación que se tenga, según sea el caso. Entonces son casos que se tienen allí y con base en eso, pues muchas veces es natural que algo que ni siquiera ha fallado todavía se tome como decisión hacer el cambio, ¿sí? Porque pues se asume de que va a haber existencia del material, los equipos y todo lo que se vaya a necesitar. Eso pues es muy importante, ¿sí? Otro detalle que sobresale, dice, ofrecer una gran dificultad para la búsqueda de averías. Entre paréntesis dice, un cable que no hace contacto sigue estando visualmente junto al tornillo. Que luego indica, para facilitar la localización de averías se instalaban contactores y relés que señalizaran los fallos. En ese caso, sería como decir que cuando había un problema se encendiera un indicador rojo y cuando todo estaba bien, pues un indicador verde, ¿sí? De esa manera, porque de todas formas, pues como se da a entender allí, tal vez un cable se abrió, se soltó, o sea, más que todo es como si se estuviera abierto, pero no es algo que a simple vista se pueda detectar. Tocaría medir la continuidad entre un punto y otro, un extremo y otro. Entonces, se logre conocer que ese cable está abierto, pero eso determinarlo así buenas a primeras, pues tiene sus consideraciones, ¿no? Entonces, es algo de lo que se habla allí, dentro de los aspectos que son importantes para tener en cuenta. Siguiendo con las observaciones, dice, a veces se debían realizar conexiones entre cientos o miles de relés, lo que implicaba un enorme esfuerzo de diseño y mantenimiento, ¿sí? Eso pues dentro de las situaciones que son presentes. Dice también que cuando se cambiaba el proceso de producción, cambiaba también el sistema de control. Apenas normal. ¿Por qué? Pues porque eso conlleva una reprogramación. Y al hacerlo, entonces, si yo solamente tengo una implementación cableada, lógica cableada o tecnología cableada, entonces esa implementación tenía que también sufrir un cambio. Entonces, es lo que está ahí, ¿no? Entonces, esas son, digamos, pues como los aspectos característicos que logran verse allí pues inmersos dentro de todo este tipo de situaciones con la lógica cableada y demás. Bueno, sigamos por acá.
Dentro de eso, pues allí uno va encontrando que, como dice en la parte inicial, en el tiempo actual, lo que es el tratamiento, el control, lo ejercen autómatas programables o controladores lógicos programables o PLC. Esta automatización no solamente es posible por medio de un PLC, pues también usted puede tener un computador, usted puede tener un sistema embedido que le colabore, porque tal vez dentro de las capacidades que se tienen eh, van a ser allí, digamos, reconocidas, ¿sí? Entonces usted puede utilizar, pues, como sea el PLC, el computador, un microcontrolador, un sistema embedido. Lo que pasa es que si esto va creciendo más, pues un PLC es lo ideal, además de que un PLC ya viene desde fábrica diseñado para no ser sometido o no tenerse que ver, digamos, influenciado negativamente por factores externos. Recuerden ustedes el concepto de lo que tiene que ver con la eh, realimentación de un sistema, ¿sí? Entonces, el asunto está en que esa bucla que hemos denominado como una bucla típica está pues allí presente y así de pronto no se esté teniendo el control de una variable en particular, por lo menos se tiene la opción de que eh, es posible ver esa bucla típica implementada, porque no solamente aplica esa bucla para el tema de lo que son los sistemas de control continuo, que ya ustedes conocen, ¿ok? Entonces pasa el tiempo y pues obviamente en algún momento se tenía que dar algo que representara un boom dentro de los sistemas de automatización a nivel industrial. Y entonces, pues dice que al final los autómatas programables se introducen por primera vez aproximadamente en 1960. Más o menos es por ahí. Eh, Aquí dice que finalmente se imponía que trabajaran sin problemas en entornos industriales adversos. El autómata realmente es un equipo muy útil para todo lo que tiene que ver con la automatización. Se van a dar cuenta ustedes ahora de lo que un autómata normalmente se consigue como mínimo y cuál ha sido el plus de lo que se ha presentado pues, a lo largo de este tiempo con el mismo. Entonces pasa el tiempo, que es lo que yo les estoy diciendo. El autómata, a pesar de tener más de 50, 55 o 60 años incluso, eh, no ha pasado a uso de buen retiro. Todo lo contrario, se ha logrado sostener y se ha logrado actualizar, ¿sí? Es de los pocos instrumentos que uno tiene la oportunidad de conocer a nivel industrial y que con el paso de los años, que tal vez en un momento dado alguien pudo haber pensado, bueno, eso ya va a ser, pues sí, obsoleto y demás. No, el autómata, el PLC, todo lo contrario. Se ha sabido mover muy bien y fíjense que un PLC en su momento no era factible para hacer todo lo concerniente al tema de, del control continuo. Recuerden que el control continuo pues implica ya un control de proceso, de un proceso, donde ya seguramente nos interesa a nosotros controlar una variable física, como lo que hablábamos pues en su momento de las variables pues de, de control como velocidad, temperatura, nivel, caudal, flujo, ¿sí?
Entonces, hoy por hoy, desde hace ya un buen rato, un PLC sirve para eso. Entonces, esas son Profe, pues como las ventajas que se tienen ahí. Te escuchamos. una pregunta. ¿El PLC no tiene como algún tipo de protección de código? Digamos, en caso de una empresa tan grande como Coca-Cola, que el PLC tenga algún error y que explote o se dañe, que digamos sea de para uno reemplazarlo de manera inmediata sin necesidad de volver a realizar todo el código. Bueno, eso, pues, a ver, cada equipo tiene sus particularidades y digamos dentro de eso, los fabricantes, pues, no son la excepción de los diferentes equipos. ¿Qué quiero decir? Hay equipos que normalmente para hacer la protección del código, entonces lo que tienen en sí es que hay una forma de utilizar una contraseña. Y eso sí, como todo, cuando usted utiliza pues su computador o cualquier otra o un sistema microprogramable, que si de pronto usted lo guarda como una contraseña, pues lo mínimo que usted tiene que garantizarse a sí mismo es que esa contraseña no se le vaya a olvidar, porque si se le olvida, no todos tienen la facilidad de que usted lo resete y volverlo a reutilizar. Eso a veces es complicado por ese lado. Algunos tienen eso, ¿sí? Algunos tienen esa posibilidad. Entonces, esa puede ser una opción para proteger, como dices tú, el código. Hay otros lugares donde, si bien de pronto no se concibe el uso pues, de la contraseña, que eso va en cada quien, al menos se tiene presente lo concerniente al hecho de que haya una copia, haya un backup y se tenga en cuenta cómo está programada tal máquina, ¿cierto? Incluso se guarda una relación de del último acceso que se tuvo a la máquina. Y con base en eso, entonces ya se tiene la posibilidad de que si hay un problema y una falla, entonces, bueno, ¿qué era lo que estaba programado acá? Que no, pues se programó esto. Entonces, pues lo que uno esperaría es que haya un stop para poder cambiar el equipo y mirar qué pudo pasar. Entonces, eso también se puede manejar de esa manera, ¿no? Y entonces, si ustedes analizan, hoy por hoy hay una ventaja desde hace ya un buen tiempo y es la capacidad de almacenamiento de información que ha logrado aumentar considerablemente y la facilidad de guardar la información. Entonces, yo podría decir que hoy por hoy hacer un backup puede ser más fácil que tiempo atrás. En mi tiempo, bueno, voy a hacer así rápidamente un recuento de la historia. Bueno, yo conozco los computadores desde el año, o sea, que yo ya los pueda manejar y todo el asunto, tal vez año 86, ¿sí? En ese tiempo de lo que había al alcance nuestro, uno no hablaba propiamente del DOS como sistema operativo, Disk Operating System, tal vez había otro tipo de sistema operativo y pues obviamente yo no trabajaba los equipos para algo, digamos, serio o formal, sino que lo primero que yo aprendí en ese tiempo, que tenía alrededor de unos 12 años, por ahí, tenemos que dejar bien las cuentas, pero sí fue en la década de los 80, era el tema de diagramar, hacer dibujos. Entonces, con ese software que estaba en ese equipo, me convertí, pues no voy a decir un experto, pero sí me jalaba buenos dibujos después de ya, como se dice coloquialmente, coger el tiro para programarlo. Uno ¿qué hacía? Póngale cuidado para que se trasladen a esa época. Uno lo que hacía era que usted compraba una hoja de cuadernillo, las que conocemos, cuadernillo cuadriculado, que usted la abría. Y entonces, ahí al abrirla, usted hacía un rectángulo que representaba el monitor. Entonces a uno le decían cuántas cuadrículas a lo largo y a lo ancho, ¿sí? Entonces ahí tenía uno un rectángulo, básicamente era eso. Entonces dentro de ese rectángulo uno diagramaba lo que uno quería. Entonces
Era como más o menos si yo quería, por ejemplo, venga, yo les hago por aquí a un ladito. Si yo quería hacer una casa, algo como esto, más o menos así. Entonces, pues uno ya lo que hacía era eh, algo como eso. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Yo tenía que tener las coordenadas de este punto, las de este punto. Entonces le da un comando para que me hiciera esta línea, ¿ok? Y que la línea me quedara justo ahí donde están las coordenadas. Entonces, lo mismo para cada esto, punto aquí, entonces esta de aquí, uno le da los grados más o menos, o de pronto no era necesario, sino que al tener bien claras las coordenadas, él trazaba allí la línea, de ese modo, pues con cierta inclinación, y todo eso. Entonces ya, cuando ya uno lograba hacer como el esqueleto, usted le da el comando para ver cómo lo grafica, usted decía, ah, vamos bien. Entonces ya usted después le puede decir que le rellenara, todo eso. Pero pasa el tiempo y el detalle es que aunque eso no ocupaba mucho espacio, la limitación era el almacenamiento. Usted tenía que, en ese tiempo había unos disquetes para todo eso. Entonces uno guardaba eso allí, los archivos. Y pues a ver, en tiempos donde de pronto los archivos no pesaban mucho, pues podía uno tener un número considerable, pero cuando ya empieza a salir la USB y que rápidamente ya usted puede almacenar mucha información, discos duros más grandes, de megas se pasa a gigas, de gigas se pasa a teras como estamos en el tiempo actual. Pues eso, la verdad que fue muy importante, muy, muy importante y como les digo, se facilita mucho la creación de los backups. Esos proyectos que uno implementa con un PLC, pues ocupan un espacio, pero no son espacios así muy grandes, a pesar de que puedan haber muchas entradas y salidas para controlar. Entonces, lo que yo les digo es que guardar el proyecto es sencillo. Entonces, que el PLC tuvo un problema, pues no es muy usual que un PLC pues explote. Tiene que ser una cosa pues que pasó una cosa pues muy compleja y como cuando colocan una bomba que lamentablemente alguien pasa y llevó el bulto, que pues aquí en nuestro país lamentablemente ha pasado en varias ocasiones. Puede ser que a nivel industrial de pronto se presentó algo así, ¿no? Hubo una situación que, pues lo digo en uso de las palabras que empleaste en la pregunta. Entonces, el asunto es que lo que se espera por temas pues de facilidad, seguridad, precaución, prudencia y todo eso es que quien esté a cargo de la programación tenga presente eso, ¿sí? O sea, pues a veces que he tenido la oportunidad de interactuar con personas que están muy metidos de lleno con el nivel industrial, o que uno asiste a una charla o de pronto hace una visita o cualquier otra cosa. Eso que les estoy diciendo es normal, es muy usual. Entonces, haga de cuenta como cuando ustedes programan sus cosas, sus trabajos, y entonces tal vez ustedes dicen, bueno, voy a guardar copia de esto. Y usted la nombra bien, pues para que cuando se presentó la necesidad de tener que buscarla, sea fácil donde guarda usted la copia, ¿no? Entonces, teniendo ese orden, es factible. Y como les digo, hoy por hoy es mucho más sencillo hacerlo. Ahora, el tema del PLC, como ustedes lo van a entender, pues facilita mucho porque la verdad que entre más pasa el tiempo, así como pasa con nuestros equipos normales de cómputo, que nosotros tenemos la posibilidad pues de tener un buen espacio de memoria, memoria RAM, memoria ROM, un buen espacio para lo que tiene que ver con el tema de, de de el almacenamiento. Entonces, algo similar ocurre pues con el PLC, ¿sí? Entonces, pues se podría decir que en temas de memoria, en temas de espacio, uno vive normalmente, pues, o sea,
amplio, ¿sí? Pero todo lo que les comento como para considerar que hubo un problema y sea fácil solucionarlo, es lo que corresponde, ¿no? Las copias, todo eso, y saber pues finalmente cómo estaba tal equipo, porque por lo regular todo tiene una referencia. Hay empresas que referencian sus equipos. Ahora que yo estaba hablando del tema de la gestión de mantenimiento, los diferentes elementos que conforman todos esos sistemas y que apoyan en los procesos pues, que hay en campo, cuando digo en campo es donde se da pues la acción principal de acuerdo a lo que la empresa produce, eso normalmente viene codificado. Entonces se sabe qué hay en tal, digamos, parte de la planta, se sabe qué elementos están allí puestos, incluso también muchas veces indican la fecha en que se hizo el cambio, que se cambió. O sea, empresas bien organizadas, y no necesariamente tiene que ser una compañía grande. Hay empresas que son muy organizadas en eso. Entonces se les facilita realmente. Y lo otro que también hay que tener en cuenta, que seguramente si no lo han conocido todavía en alguna asignatura, más adelante lo van a conocer, es digamos que es fundamental, muy importante, que dentro de lo que concibe como lo que se tiene pues allí implementado, instalado, se le haga un análisis muy, muy completo, muy detallado de la criticidad. Saber dentro de ese análisis cada cuánto tiempo hay que hacer la intervención para el mantenimiento y entonces saber también en qué momento se deben cambiar algunas piezas, así estas no se hayan dañado, porque eso es lo mismo. Más o menos ahora que en esa diapositiva nos está mostrando el tema pues de los aportes de la industria del automóvil. em, el asunto es que de pronto ustedes han escuchado, y me imagino que con las motos es igual, pues no hablo mucho de las motos porque escasamente en su momento aprendí a manejarlas hace ya muchos años, pero mm, yo tengo que volver a aprender hoy. Y pues como no tengo ese tipo de transporte, pues no hablo mucho de eso, pero en el caso de los vehículos, que sí conozco un poquito más, de los carros en este caso, ustedes de pronto han escuchado que incluso hay carros dependiendo del fabricante, dependiendo de los elementos, todas las cosas que le dicen a usted. Bueno, esto, esta pieza, a los tantos kilómetros hay que cambiarla, porque normalmente es cuando ya empieza a molestar, es cuando ya ha sufrido, o sea, ya sirvió para lo que tenía que servir, entonces se cambia. ¿Sí? Entonces, y así usted, y puede que se la cambien y cuando usted la mira, usted ve que estaba buena todavía y que tal vez le había podido servir para cientos tantos más de kilómetros. Pero ¿qué ocurre? Que como ya hay un conocimiento previo, como ya de pronto hay una experticia que permite tomar ese tipo de decisiones, entonces si usted es prudente y de pronto usted es una persona que sale a carretera y todas estas cosas, de pronto usted dice, no, es mejor hacer caso, porque qué tal que justo en el momento en que esté fuera de la ciudad, que no sé siquiera dentro de la ciudad, moleste, falle y entonces queda uno varado allá a medio camino y entonces es complejo, ¿no? Entonces, teniendo presente todo eso, es muy importante seguir las indicaciones. Lo mismo pasa a nivel industrial, es algo muy similar y eso se integra pues en todos los espacios dentro de lo que hay. Entonces, aquí, como estaba yo indicando al inicio, se va mostrando pues como las bondades dentro del desarrollo de los PLC. Entonces es cuando ya uno empieza a ver pues que se habla de lo relacionado con el tema de buses de campo, red de comunicación,
y todos los aspectos pues que finalmente vienen siendo importantes. Está aquí lo que había presentado yo en principio en nuestra sesión de hoy. Y ese diagrama pues resume lo que se presenta en una automatización. Entonces, hay una parte operativa, hay una parte de mando. En la parte operativa vemos que hay una frontera que va de la parte de mando a la parte operativa por medio de los preaccionadores, por ejemplo, un contactor, ¿sí? Que más adelante hablaremos de eso. Y también cuando vamos de la parte operativa a la parte de mando, entonces ahí se ve que la frontera son los captadores, ¿sí? Algunos dicen sensores, unos dicen que el captador es igual que el sensor, otros establecen algunas diferencias, pero el asunto es que al menos es lo que toma información del proceso y la manda a la unidad de control para que ésta la pueda interpretar y con base en eso y de acuerdo a la programación que tenga, tomar las acciones que sean finalmente recurrentes, necesarias y demás. Entonces, en la parte operativa tenemos los accionadores, el proceso. Los accionadores son los accionamientos o los actuadores, máquinas, pueden ser motores DC, bueno, según sea el caso, sistemas hidráulicos, sistemas neumáticos que hagan también esa función. Y ya el proceso en sí, en todo lo que sea, digamos, la aplicación que se tenga. Industria de alimentos para seres humanos, para animales, industria para la elaboración, digamos, de llantas, elaboración de elementos como planchas, estufas, todo eso entra allí en el proceso. Y la empresa, pues de acuerdo a eso, ya tiene sus consideraciones. En la parte de mando, pues está la unidad de control. Esa unidad de control puede ser el PLC, el computador, el microprocesador, el microcontrolador, ¿sí? Todo eso sirve para automatizar. Y entonces, pues, si lo permite, se integra con el display del diálogo hombre-máquina o humano-máquina y así. Entonces, eso es lo que se va teniendo, ¿no? Y finalmente viene siendo lo importante. En esa parte operativa, pues como indica allí, dice que actúa directamente sobre la máquina. Habla de que son elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la operación. Y también manifiesta que forman parte de ella los accionamientos de las máquinas como motores de corriente continua, motores de corriente alterna. Bueno, lo que ya les había dicho pues previamente. Cilindros neumáticos, hidráulicos, compresores, bombas. Bueno. En la parte de mando, pues ya sabemos lo que puede llegar a ser, incluyendo pues el PLC o el mismo autómata, ¿sí? Y entonces el asunto es que uno espera que ese PLC se pueda comunicar con todos los demás elementos que hacen parte del sistema o proceso automatizado. Aquí vemos pues algunos casos de ejemplo para tener en consideración. Y hablemos un poquito del autómata. Bueno, ahí cuando hablamos del autómata, pues a algunos no les gusta asignarle esa denominación o nombre al PLC. Más vale dice, no, llamémoslo controlador o controlador lógico programable, porque el término autómata puede ser un poquito más amplio, ¿no? ¿Cierto? Como decir que hay un ente que va a tomar decisiones por sí mismo, tal vez. Bueno, algunos van más allá. De todas maneras, en los textos es muy usual ver esa denominación para el PLC.
Y lo que sí es importante es que se tenga en cuenta el alcance que él va a tener o que puede tener. Y que se tenga en cuenta dentro de la referencia que se tiene, que uno pueda tener en cuenta entonces el caso tal de lo que tiene que ver con el alcance que esa referencia va a tener y también conocer la disposición de equipos que hay para hacer lo que a uno le lleguen a demandar o a requerir, ¿sí? Muy similar pues al hecho de lo que se hace cuando ustedes ya tienen un proyecto final de curso y entonces dicen, bueno, nos están pidiendo esto o nos hemos comprometido con hacer esto. Entonces vamos a empezar pues por identificar mucho más la problemática que se da allí. Vamos a empezar por identificar mucho más lo que sea que hay que tener en cuenta para poder entonces trabajar y cumplir con las entregas y con base en eso pues tener un avance más significativo. ¿Listo? Entonces es lo que se va viendo pues ahí y eso está bien. Entonces aquí nos dice que hay una afirmación previa que dice que no es posible automatizar todos los procesos. ¿Sí? Se la voy a encerrar por aquí, por si no la han visto, aunque ya la han tenido que ver. Esto de aquí. Dice, no es posible automatizar todos los procesos. Y dice algunas razones, ¿no? Las razones dice, es muy caro desarrollar las máquinas o los robots necesarios para la automatización. Esa es una. Otra que dice allí, no existen captadores fiables. eh, no existen captadores fiables del proceso que se desea automatizar. Un ejemplo puede ser la automatización inteligente de lavadoras. Entonces, ante eso se formula una pregunta. ¿Existe acaso un captador de suciedad fiable? Y luego viene otra pregunta, ¿a qué llamamos suciedad? Porque son detalles que, pues a la larga, lo ideal es que se tengan bien claros, ¿sí? Y con base en eso, pues, usted ya procede. La otra aspecto a tener en cuenta, dice, es más barato que lo realice un ser humano. Cuando nosotros trabajamos el curso de sistemas automáticos de control, pues creo que ya hay claridad total acerca de el alcance de ese curso. Entonces, veíamos que, por ejemplo, en los sistemas considerados de lazo abierto, uno podía tener en cuenta las lavadoras, ¿sí? Porque las lavadoras, pues, aunque el objeto final es lavar la ropa, ellas no tienen algo que les indique si la ropa ya quedó totalmente limpia o no. Ese es un aspecto que es clave. Ellas no dicen eso. Sin embargo, pues el usuario final es quien determina si ya la prenda está lavada o no. Es quien determina si requiere de alguna intervención especial, volver a repetir el ciclo, o de pronto puede reconocer que se equivocó al querer, digamos, el uso, ¿no? De utilizarlo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, pues, a ver, lo típico es que se supone que hablamos hoy día de lavadoras inteligentes, pero ¿qué es lo inteligente? Normalmente cuando usted mete toda la ropa en el tambor, donde se va a producir el lavado, entonces ella pues sensa
el peso y con base en eso, pues tomo una decisión de definir el tiempo que los diferentes ciclos van a tener y digamos que eso está bien. ¿Sí? Eso está bien y ese es el aspecto clave para tener en consideración. Y bueno, entonces yo creo que ya pues sabemos lo que eso implica. Entonces, si usted quiere hacer bien el proceso, usted lo que hace es previamente remoja las prendas, revisa el estado de las mismas, si tienen mancha, entonces usted las retira inicialmente, y luego ya sí que era la hora haga el resto. Y eso es lo que pues normalmente se concibe y es lo que normalmente pues se considera y así es como finalmente debe ser. Esa es digamos pues como el propósito. Ya en ese orden de ideas, ya en ese sentido, en ese aspecto, pues entonces ya todo queda bien, ¿cierto? Y ya, entonces, ¿el punto cuál fue? Que sí, se puede considerar que es un sistema de lazo abierto porque allí no estamos teniendo en cuenta ningún sensor y por otro lado porque pues eso está programado con unos tiempos allí y entonces el asunto es que a base de tiempos, entonces puede ser viable las consideraciones pues para tener en cuenta lo que tiene que ver con, con el uso pues de dicho equipo. Y ya, y usted lavó y quedó contento y ya. Entonces, eh, pensemos en lo que quiere decir esta diapositiva, ¿no? Cuando dice no es posible automatizar todos los procesos, entonces el objeto de una lavadora es lavar la ropa. Entonces, a ver, un sensor de suciedad o un sensor de limpieza. Lo que digo muchas veces al tratar este tema. Entonces, el tema o el asunto de poder tener en consideración el concepto de suciedad. Entonces, no siempre una prenda se ensucia porque se manchó con algo. Puede estar sucia a pesar de que usted la pueda ver como totalmente pues limpia, pero el tema es el sudor, ¿sí? Que el sudor tiene pues un hecho implícito que de luego influye, ¿no? Entonces, eh, el tema es pues como tener esas consideraciones. Y así es. Entonces, digamos que así es como uno puede tal vez entender lo que eso está manifestando. Lo otro que puede ser importante también, digamos, las consideraciones de que, como decíamos o estamos diciendo desde la sesión pasada, mire que gracias a las facilidades que yo mencioné previamente, entonces ya uno puede tener la posibilidad de que la automatización tenga un mayor alcance, ¿cierto? Por todas las implicaciones y las ventajas y demás que se van presentando en el día a día. Entonces, finalmente, eso es válido. Y pues por ahí una vez, hace mucho tiempo, tendríamos que buscar en la red a ver cómo está ese tema. Leí algo sobre el tema pues de sensor de suciedad y todas estas cosas, pero pues tendríamos que mirar como qué consideraciones tienen y mirar eso finalmente cómo quedó o en qué está. Entonces, son pues cosas que dentro de los desarrollos tecnológicos se van presentando. Hay algunas cosas que desde el primer momento no funcionan de manera óptima, aún así han salido al mercado, pero rápidamente, con el paso de un tiempo, y no tiene necesariamente que ser un tiempo mayor, esas cosas pues lograron ya mejorarse considerablemente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que puede caber allí y lo que puede estar allí para el caso de lo que nosotros estamos pues tratando. ¿Listo? Ahí está, ¿no? Para que entonces tengamos presente eso. Bueno, entonces vamos a mirar qué más vamos encontrando aquí.
Allí ya empezamos a ver nosotros, pues como algunos planos que lo que nos quieren mostrar es como todo lo que uno puede tener al alcance para el desarrollo en un momento dado de alguna automatización, ¿sí? Que eso finalmente, pues para nosotros viene siendo importante para tenerlo obviamente en cuenta, ¿sí? Entonces, esto es algo que según se observa ahí, se hizo con un programa llamado Solid Edge, donde usted puede diseñar, pues, cómo va a ser la puesta en sitio de alguna máquina, los elementos que va a incluir. Ahora que se tiene la posibilidad de tener impresión 3D, entonces de pronto algunas piezas que usted desarrolle y las puede mandar a hacer, a imprimirlas, porque el material no necesariamente tendrá que ser acero o cualquier otra cosa. Entonces, hay muchas cosas pues que finalmente se facilitan en el tiempo actual y bueno, ya se van desarrollando. Aquí se quiere hablar un poco sobre los autómatas, los PLC. Entonces, pues digamos básicamente lo siguiente. Lo que está allí a manera de lista es lo que por lo regular se consideran como las funciones básicas de un PLC, que realice detección, que realice control, mando, que por lo menos se pueda conectar a un display, en este caso un elemento de diálogo humano-máquina o hombre-máquina, y obviamente que sea programable, ¿sí? Y normalmente, dentro de los aspectos que se observan ahí, uno podría entender que eso va enfocado al hecho de que no necesariamente tendría que estarse concibiendo entradas análogas, porque también hay equipos de estas características que permiten el uso de entradas análogas, entradas y salidas análogas, ¿sí? Perdón, o sea, sí, las análogas iba a decir algo sobre las de DC, o sea, en un amplio porcentaje, todo esto aplica únicamente para el manejo de entradas y salidas en DC. También en algunos casos puede considerarse el hecho de que se diga no. Aquí dentro de estas funciones clásicas se puede considerar las entradas y salidas análogas. Pues a la larga eso no tiene, como se dice coloquialmente, nada raro, ¿no? O nada del otro mundo, pues como es el dicho popular que se emplea muchas veces. Entonces el tema es entender lo que eso pues finalmente representa. Entonces, dentro de las funciones normales, dentro de las funciones clásicas, las que estoy listando allí. Y ahora viene el caso de poder entonces concebir, tener en cuenta lo que viene siendo las funciones pues que eh, son, digamos, pues como las nuevas. Entonces, ¿qué hablamos de detección? De las funciones clásicas, pues como dice allí, lectura de la señal de los captadores distribuidos por el sistema de fabricación. El mando dice elaborar y enviar las acciones al sistema mediante los fraccionadores y accionadores. Cuando se habla de un elemento humano-máquina, mantener un diálogo con los operarios de producción, obedeciendo sus consignas e informarles del estado del proceso. En programación dice para introducir, elaborar y cambiar el programa de aplicación del autómata. Luego dice el diálogo de programación debe permitir modificar el programa, incluso, miren lo siguiente, con el autómata controlando la máquina. O sea, es normal que eso se pueda hacer, ¿sí? A pesar de que ya esté operando, usted puede intervenir allí y hacer algún ajuste. Eso es lo normal y dentro de ese aspecto, pues
lo que se considera pues como viable para tener allí en consideración. La imagen nos muestra acá, pues ya un pantallazo de un proceso, ¿cierto? Nos muestra incluso el PLC. Eso tiene de pronto alguna similitud con uno que habíamos visto previamente que era el logo. Pues lo digo pues por el display que tiene allí. No todos tienen ese tipo de display. Algunos que tienen ese tipo de display es porque pues usted puede igual si lo considera viable, programarlo directamente. Y ahí en el display le va mostrando las conexiones que finalmente usted va considerando. Y eso es normal, ¿sí? Es normal dentro de dicho entorno. Eh, Aquí estamos viendo nosotros lo que se considera como las nuevas funciones que a lo largo de este último tiempo, de estos últimos años, los PLC vienen pues ya como desarrollando allí. Es lo que se tiene aquí, digamos, presente, ¿no? Entonces, pues veamos. Mire que se habla del tema de redes de comunicación, se habla de lo concerniente a los sistemas de supervisión, se habla de lo concerniente al control de procesos continuos, se habla de lo concerniente al control de ejes, se habla de control de motores paso a paso, se habla de la identificación de productos, se habla de las entradas, salidas distribuidas, se habla de los buses de campo, se habla de los autómatas y servidores web, ¿sí? De eso es de lo que en este caso se viene pues hablando. Estas son, digamos, pues como las consideraciones. Entonces, ¿qué viene a continuación? Pues a continuación vamos a tener, digamos, la oportunidad de poder mirar lo que nos indica pues de cada una de estas funciones y donde sea válido pues hacer una ampliación, pues obviamente yo ya les indicaré como para que ya nos quede la idea totalmente completa o clara al respecto y pues digamos que ustedes ya tengan el conocimiento pleno pues de lo que esto quiere representar. Entonces, veamos qué dice sobre las redes de comunicación. En las redes de comunicación, eh, allí pues está expuesto que permiten establecer comunicación con otras partes de control, ¿sí? También nos indica de que las redes industriales permiten la comunicación y el intercambio de datos entre autómatas en tiempo real, y eso es algo pues realmente muy importante, que sea pues de estas, bajo este aspecto. Y lo último que indica allí es que en unos pocos milisegundos pueden enviarse telegramas e intercambiar tablas de memoria compartidas. Pues cuando se habla aquí de telegramas y demás, es dentro del concepto de lo que es pues los protocolos establecidos para dicha comunicación, ¿no? No vayan a pensar que es en el concepto que se manejó en nuestra sociedad pues hace muchos años, pero tiene que ver básicamente con eso. Entonces, el detalle es que seguramente cuando uno indaga sobre esta posibilidad o lo que se considera aquí como una nueva función, lo que uno debe entender es que en su momento, años atrás, pues digamos cuando surge el PLC, no podíamos hablar de un PLC conectado en una red de comunicación. Era un equipo, puede ser válido llamarlo aislado, que como para que ustedes entiendan un poquito más, es como cuando, por ejemplo, ustedes hacen sus implementaciones, ¿cierto? Y normalmente no necesariamente esas implementaciones que controlan algo, ya sea porque se les solicitó hacer una práctica al respecto o porque
tiene que ver con un proyecto final de la asignatura en cuestión. Entonces, pues finalmente es algo muy puntual, es un desarrollo muy puntual de parte de ustedes. Y entonces al hablar de un desarrollo muy puntual, pues significa que ustedes no lo están pues conectando a la red, ni mucho menos. Y por eso no quiere decir que no funcione bien, y funciona bien y se cumplió pues con el propósito. Obviamente que el concepto de redes es algo muy amplio que data de muchos años, pero muchos, muchos años, más de 30 años, estamos hablando del concepto de redes, incluso para no ir lejos, no sé si se lo he dicho en algún momento, que pues es algo que más o menos tengo como una claridad allí, pues porque uno hace sus lecturas y uno está como pendiente de los casos. Cuando sale Internet, Internet sale alrededor del año 94 para nosotros. Desde ese tiempo empezamos a conocerla. Eso fue una iniciativa muy importante del gobierno americano de la época, hablando pues del caso de los Estados Unidos de América. Y el tema está en que, por ejemplo, para ese momento, hacia atrás, las lecturas que uno hacía en ese tiempo hablaban de unos 60 años del uso pues de dicha red, ¿sí? 60 años, o no, perdón, creo que eran 30 años, creo que estoy yendo más allá, pero era un tiempo pues considerable, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Pues que lo que pasa es que para ese momento pues solamente tenían pues acceso pues algunas entidades, ¿no? No era algo pues como para todo el mundo como lo conseguimos en la actualidad. Y eso está bien, y eso es digamos normal, y entonces ahí es donde ya uno va entendiendo por qué hablamos aquí como entre las nuevas funciones para el caso pues de lo que tiene que ver con redes de comunicación, ¿sí? Entonces, eh, es digamos pues como la situación que está allí presente. Muy bien, entonces eso para que lo tengamos presente. Entonces, son alrededor de 30 años porque Internet surge alrededor de los años 60. Entonces, ahora ya desde ese tiempo hasta allá, pues ya podemos ir hablando de que tenemos más de 50 años con ella, ¿cierto? Ahí se muestra pues un bosquejo de lo que puede ser una instalación en red, cómo se concibe y que si en su momento eso era aplicado únicamente para los computadores, pues lo que esta información nos muestra y que es realmente muy importante, entonces significa que finalmente el tema consiste en que eh, ya no es solamente un caso válido para computadoras, es un caso válido también para los elementos o equipos que se utilicen a nivel industrial. Eso es muy importante. Los sistemas de supervisión. Bueno, en sistemas de supervisión, pues voy a leer lo que indica allí. Se habla también, los autómatas permiten comunicarse con ordenadores provistos de programas de supervisión industrial. Esta comunicación se realiza por medio de una red industrial o por medio de una simple conexión por el puerto serie del ordenador. Y entonces, dentro de los sistemas de supervisión se hablan de SCADAs, que eso es una sigla que como podemos ver más adelante ampliando un poquito, pues habla de incluso de supervisión y otros elementos que se pueden añadir allí. Y entonces, pues eso finalmente lo que busca es tener en cuenta que dentro de los detalles y los aspectos que son fundamentales, entonces está el tema de que usted puede supervisar. La imagen que tenemos allí cuando hablamos de supervisar, básicamente es lo referente al hecho de que
eh, digamos, importante o el hecho de poder mirar por medio de una pantalla eh, algunas variables que son críticas o importantes pues para el proceso o sistema, ¿sí? Entonces usted puede mirar cómo están esas variables, usted puede mirar finalmente cómo va pues allí lo que se ha ideado para la implementación misma. Usted puede mirar entonces las diferentes, pues como no siempre es una sola pantalla, entonces usted puede mirar otras pantallas que estén allí dentro de ese sistema. Muchas veces, bueno, sobre todo con los elementos de diálogo humano-máquina uno lo puede hacer, tal vez usted hace algún ajuste, algún cambio, y eso es válido, es viable, no tiene pues ningún problema la consideración de eso para hacerlo. Entonces, esos son aspectos pues que se tienen ahí presente. Hoy por hoy, pues ustedes han visto que hay televisores industriales y ahora les voy a ampliar un poquito sobre eso, que creo que eso no hemos hablado nunca. Hay televisores industriales donde, por ejemplo, es usual que usted conecta varios y forma pues una pantalla gigante y es normal. Usted va incluso a diferentes centros comerciales y, por ejemplo, cuando hay eventos, hace ya, bueno, eso fue iniciando, ya se me olvidó, eso fue iniciando agosto, ¿no? Cuando inauguraron los Olímpicos, sí. Entonces, eso fue un 2 de agosto, si mal no recuerdo, ustedes me corregirán. Entonces, en todo caso fue un día viernes. Yo estaba en un centro comercial y pues almorcé en el centro comercial y estaban pasando en la pantalla gigante de ese centro comercial, pues la transmisión de los Juegos Olímpicos, la inauguración. El día anterior había jugado Colombia, o los 2 días anteriores, no recuerdo bien ahora, la selección Colombia femenina. Ellas habían jugado como jueves o un miércoles, no recuerdo bien. Porque pues normalmente para fútbol y alguno que otro deporte, como siempre se requieren unos días de recuperación, como es un evento muy corto, mire que ese evento no dura ni siquiera el mes, como pasa en el Mundial de Fútbol. Entonces, algunas competencias inician antes de la inauguración, eso es normal, no es la primera vez que sucede. Así fue hace 3 años cuando se hizo en el 2021 por Tokio 2020. Entonces, mientras almorcé, pues vi parte de la ceremonia. Me levanté ya cuando pasó ahí la barcaza no, pues el bote o el barco donde estaba la delegación colombiana. Y ahí sí ya me levanté porque después me di cuenta que eso había sido muy largo, bastante extenso. Esos televisores, pues, permiten, tienen esa posibilidad. O sea, usted con 4 televisores de un número de pulgadas determinado, usted ya puede tener una pantalla gigante, ¿sí? Lo interesante de los televisores es que hace ya un tiempo, tal vez pasaron 2 años más o menos, hubo un escándalo en Cali porque se filtró de que en una de las contrataciones habían unos televisores extremadamente costosos. Un televisor, bueno, los televisores en la actualidad que son para los hogares, para las casas, han tenido desde hace un poco más de un año un incremento en el costo, ¿cierto? Para todos los tamaños. Pero aún así, entonces la información que se filtró mostraba unos televisores extremadamente costosos. Un costo pues que uno tiende a pensar de que realmente, pues sí, me están robando, están subiendo los costos de manera considerable. Bueno, eso la verdad me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de hablar con alguien que trabajaba en dicha empresa o trabaja todavía. Entonces le saludé y recordé el tema, pues que era un tema coyuntural de esos días y le dije, ve, mira, pues de pronto te has dado cuenta pues de que se ha filtrado una información y eso ha sido pues un escándalo y entonces pues uno puede pensar de que en efecto están robando y todo, pero hola, pues, que los televisores tienen un costo pues elevadísimo.
Entonces me dice, no, ten en cuenta lo siguiente, lo que pasa es que eso pues lo han filtrado porque finalmente hay un hecho político, ¿sí? Y entonces detrás de eso pues hay unas, pues como todo, ¿no? En la política pues que lamentablemente pues puede pasar eso. Pero me decía él, hay que tener en cuenta que probablemente ahí se está hablando de televisores industriales. Entonces él me dijo, "Ah, los televisores industriales son televisores 24/7. O sea, son televisores que están diseñados para trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, si es necesario. Porque muchas veces esos televisores se utilizan, por ejemplo, en el centro en Cali tiene un centro de control maestro que está a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, monitoreando las redes de alcantarillado de Cali. Y eso tiene una pantalla grande conformada, como estamos hablando, pues por varios televisores. Entonces, eso uno no puede darse el lujo, así el televisor tradicional permita hacer la red de pantallas para una grande, eso no sirve, porque el televisor de una casa, pues si algo lo va a tener las 24 horas del día encendido, los 7 días de la semana, muy seguramente en unos cuantos meses ya la imagen, la pantalla empieza a tener algunas consideraciones y es apenas natural. Entonces ya con la explicación que él me brindaba, pues ya uno aterriza, ¿cierto? Entonces, claro, esos televisores tienen un costo particular y es normal. Y de pronto en esa noticia eso no se precisó y lamentablemente cuando el gerente de esa empresa fue consultado en línea o en línea no, pues al aire que lo llamaron, sucede que no, él no tuvo la claridad pues de exponer eso. Entonces, esta persona me decía, mira, el que alguien sea gerente de una empresa no quiere decir que se sepa todo. Y él me explicaba lo que nosotros manejamos en nuestra área, él no se da cuenta de eso al 100%. O sea, la falla que él tuvo fue que no se asesoró inicialmente, no hizo las debidas consultas y claro, dio papaya y tenga. Entonces, así fue la situación. Entonces, eso ya le da a uno las claridades de las cosas, ¿no? Y por lo menos en los sistemas de supervisión, pues eso. Esos sistemas de supervisión es lo más normal del mundo, hoy por hoy, y podríamos decir que al hacer una instalación automatizada, pues es relevante que que esa supervisión pues, se pueda establecer. Aquí tenemos un ejemplo de lo que puede ser un pantallazo de una escala, donde están pues el proceso, hay unos hilos ahí, y entonces, en un momento dado, usted puede ahí en esos recuadros saber los valores de la temperatura, la humedad, el porcentaje y allí. Entonces, ese es más o menos pues como un caso aproximado de un sistema de supervisión. Cuando aquí nos habla del control de procesos continuos, pues como ya ustedes tienen la experiencia, entonces estamos hablando de lo que tratamos en el curso de sistemas automáticos de control. En los PLC de la época, en su momento, no era, digamos, considerable que, pues hablo de los primeros, ¿no? Que se tuviera la posibilidad de llegar allá. Por eso es que, a pesar de que esta función no es nueva, ya tiene hace ya varios años siendo una posibilidad en el PLC, hace parte de la lista de las nuevas funciones, ¿ya? Y eso es un plus realmente muy importante. Usted puede hacer una acción de control proporcional, integral, proporcional integral, proporcional derivativa, proporcional integral y derivativa. Eso es algo muy importante. Entonces, eso es a lo que se está haciendo referencia ese caso. Lo que se habla allí del control de ejes continuos, entonces, por ejemplo, aquí dice en la industria, una de las tareas que más se realizan es el traslado de móviles de un punto a otro con rapidez y gran precisión. Al autómata se le debe incorporar un módulo especializado que sea el encargado de realizar esta función. Por eso
deben emplear módulos de control de ejes que puedan controlar motores paso a paso o servomotores de corriente continua o alterna por medio de un variador de velocidad. Entonces, mire que allí lo que se está queriendo decir es que a través de esos ejes, entonces se pueden trasladar móviles o, bueno, lo que sea necesario mover de un lugar a otro. Entonces, un PLC puede tener, digamos, la, pues en este caso, la capacidad, la posibilidad, entonces, de emplearse a fondo para que eso, digamos, sea posible, ¿no? Dentro de lo que concierne al hecho de la programación, de esos ejes, pues que finalmente van a intervenir allí para esa automatización. Entonces, eso pues finalmente es como algo importante, ¿sí? Por los hechos que en sí pues influyen dentro de las situaciones que vienen siendo pues de consideración para lograrlo. Así que, pues, las tareas que encarna, bueno, no es la palabra adecuada, pero que encierra el uso de un controlador lógico programable, son, pues, digamos, en este caso, fundamentales, importantes y relevantes. Algo aquí similar a lo que acabamos de anotar. Mire que habla de control de motores paso a paso. Entonces, dentro de esto, dice un tipo de accionador utilizado en el control de movimientos de ejes con alta precisión es el motor paso a paso. Y entonces luego dice, los autómatas pueden gobernar esos accionamientos por medio de módulos especializados. ¿Por qué se habla de módulos especializados allí? Es básicamente por lo siguiente. Lo que pasa es que cuando usted, no sé si ustedes han manejado motores paso a paso. Los motores paso a paso, pues es un tipo de motor DC que normalmente tiene pues la particularidad de tener, y pues como todo motor, unas bobinas internas que son las que se energizan, pero de acuerdo a cómo se energicen, entonces usted da unos pasos, el motor puede generar unos pasos. De acuerdo a la frecuencia de esos pasos allí, entonces puede ser que el motor lo haga más rápido, prácticamente como si fuera un motor de DC normal, ¿sí? Y usted no se note que está dando el paso. Pero si usted lo hace con una frecuencia más lenta, entonces usted va a ver que él va dando los pasos ta, 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 hasta que complete una vuelta. Entonces, de acuerdo al tipo de motor, se puede decir que una vuelta pueden ser n pasos. No tengo ahora claridad del número en particular. Pero normalmente a cuatro bobinas, dos, pues hay que mandarle una secuencia para que pueda dar esos pasos. Entonces, esos módulos especializados que habla allí son los que al momento de conectarse o sea, es un módulo del PLC que pues el PLC manda la instrucción, pues finalmente lo que hace es mandar los pasos para que el motor pueda girar. Si usted el motor de paso a paso o paso a paso no le manda esas señales y no le manda la secuencia que él requiere, entonces lo que va a ocurrir es que finalmente no le va a girar, ¿cierto? Entonces, con el motor de paso a paso hay que tener presente ese aspecto. Eso es algo pues que no es nuevo. Hoy por hoy seguramente es mucho más sencillo que hasta hace un tiempo atrás, pero finalmente es lo que va a presentarse allí y es lo que se requiere y es lo que hay que tener en cuenta para que el motor en este caso pues haga el trabajo como uno lo requiere. Entonces miren que esas son especialidades o funciones especiales que un PLC puede cumplir. Hay que tener en cuenta que normalmente no todos vienen, llamémoslo así, equipados con esas funciones. Entonces lo que uno logra entender es que cuando usted tiene en su poder un PLC, entonces aprovechando que hoy por hoy la documentación está al alcance de la mano, entonces lo que uno debe hacer es documentarse. Como decía previamente, descargar los manuales, tener en cuenta entonces esas consideraciones y revisar entonces finalmente lo que yo puedo hacer con ese módulo y lo que, digamos,
el módulo pues va a permitir y eso es algo pues que finalmente es clave. En la identificación de productos, como se está viendo allí, cuando hablamos pues de la identificación de productos, dice, en muchos sistemas productivos las máquinas deben trabajar sobre varios productos diferentes para que el controlador sepa qué operaciones se han realizado sobre el producto y qué operación debe realizar sobre la máquina o él sobre la máquina. Estos van dotados de una memoria móvil donde se almacena la información. El autómata dispondrá de un sistema identificador de productos que leerá y escribirá sobre esas memorias y complementando lo que indica allí, pues con base en el producto que él identifique y con base en lo que se haya programado previamente, entonces él va a tomar una acción, ¿sí? Él va a tomar una acción y eso es lo que pues finalmente se debe tener allí en cuenta. Entonces, esas son, digamos, las consideraciones que son en este caso importantes, que son claves para tener en cuenta, ¿no? Y entonces, pues, lo que uno va entendiendo es que ya viene dotado de eso. Y como se habla de, eh, de que él puede ya identificar esos productos diferentes, entonces, pues, obviamente, que eso es un plus muy importante para ser tenido en cuenta. Entonces, ahí ya vamos entendiendo nosotros, pues, algunos aspectos que se manejan dentro de eso. ¿Qué más nos dice a nosotros? Bueno, aquí habla ya de las entradas y salidas distribuidas. Entonces nos dice que los módulos de entrada, salida no tienen por qué estar en el armario del autómata. Nos indica también de que pueden estar distribuidos por la instalación. Se comunican con la unidad central del autómata mediante un cable de red. Entonces, ¿qué ocurre allí? Normalmente, de acuerdo al tamaño que requiera pues una automatización, uno puede encontrar que hay un autómata que es el principal, el cerebro, y que pueden haber otros que son de apoyo. En algunos casos pueden recibir el nombre de esclavo. Y el asunto es que dentro de lo que se está planteando, no es necesario pues que esos pequeños autómatas que sirven al propósito de un autómata mayor, de más capacidad, que puede ser un autómata gama alta, tengan que estar juntos o pegados a él. Pueden estar distribuidos en toda la instalación y por medio de una red, como se está indicando dentro de las primeras funciones que están listadas pues como las nuevas, aunque no es que sean nuevas de hace un año ni hace 5 años, pero que por lo menos, como ya debe haber quedado claro, hacen parte de las funciones con las cuales él no estaba concebido cuando nació como autómata. Entonces, desde ese punto de vista, ya se van teniendo eh, las posibilidades de tener en cuenta los aspectos pues, que vienen siendo fundamentales para el normal funcionamiento, desarrollo y posibilidad pues, de este tipo de trabajos. Ese es, digamos, pues como el aspecto clave que es viable para tener en cuenta allí. ¿Listo? Así que eso es mucho de lo que con esta información pues ya les va quedando claro a ustedes. Los buses de campo es otra de las funciones. Aquí nos dice que mediante un solo cable de comunicación se pueden conectar al bus captadores y accionadores reemplazando al cableado tradicional. El autómata cíclicamente consulta el estado de los captadores y actualiza el estado de los accionadores. Lo que uno va entendiendo es esto, a ver, el propósito, como les decía en su momento, es que hagamos algunas implementaciones, confiando en que eso no vaya a atentar contra el alcance de la otra clase, pues como estamos analizando al inicio de nuestra sesión de hoy con el profesor Julián. Entonces, si eso es posible, pues por aquí procede para que veamos algún tipo de implementación sin el uso pues de un PLC, ¿cierto? Y que eso luego puede analizarse la diferencia que va teniendo cuando usted va usando un PLC. Entonces, una de las diferencias que saltan allí
a vista es que, o a simple vista, o a gran vista, pues con el detalle que uno pueda tener, es que cuando interviene el PLC, tal vez hay una reducción de cableado, que, que digamos, importante, ¿no? Importante para tener en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre si de pronto ya utilizamos nosotros un con buses de campo? Entonces, un solo cable va a ser suficiente para conectar toda la instalación. Lo que pasa es que eso pues tiene sus implicaciones, ¿no? Entonces, de pronto, ya uno tiene que tener en cuenta de que estamos hablando allí de algo relacionado pues con alguna codificación y esa pena natural porque pues finalmente pues para que eso sea posible, sea un hecho, hay que identificar los diferentes elementos que van a intervenir en esa automatización. Entonces eso es dentro de los aspectos que están allí. Y entonces esta imagen busca como mostrarnos la aproximación al uso pues de un bus de campo y cómo a ese solo cable allí van pues eh, lo relacionado pues con la información que entra o que sale eh, dentro de los aspectos pues que son importantes y bueno, entonces en su momento pues seguramente ustedes tendrán la oportunidad de ampliar un poco más sobre eso. En los autómatas servidores web, de las funciones pues que vienen listadas allí, entonces dice las nuevas gamas de autómatas incorporan servidores web que permiten la supervisión y explotación de los sistemas de fabricación por medio de un navegador de Internet. Y pues eso facilita muchas cosas, porque a la larga, pues dentro de los desarrollos que se van presentando, que son una realidad desde hace ya un buen tiempo, mire que estamos hablando nosotros ahora del tema relacionado pues con, con lo que Internet permite, ¿no? Y eso es lo que hace que podamos hablar de una automatización ya mucho más amplia. Entonces, si estamos hablando que el PLC ha sido un equipo que en todos estos años se ha sabido acoplar a los cambios, a las mejoras, a los avances tecnológicos a nivel industrial, pues lo normal es que el PLC pues no va a quedar exento de esa situación. Entonces, ya dentro del uso de Internet, es posible que usted pueda ver desde la pantalla de su celular un proceso y demás, dentro de la información pues, que el PLC mismo maneja, y usted lo puede supervisar de esa manera, ¿no? Entonces, esa es, digamos, pues como la situación para que tengamos en cuenta. Aquí vamos a ver nosotros una presentación de una empresa de México que puede mostrar el alcance que ellos tienen en función de pues sus desarrollos, en función de lo que son las cosas pues que finalmente logran, la experticia que tienen. Vamos a escuchar, eso es corta, pues no es tampoco muy extensa. Y con base en eso, entonces me dicen si el audio está ok, pues yo configuré el audio cuando hice la, compartí pues en la presentación, pero si de pronto no escuchan, entonces me lo indican para mejorar esa parte. Entonces vamos a escucharla, vamos a mirar esta presentación y a ver con qué más seguimos. Son un poquito más de 3 minutos, casi 4, entonces vamos a escuchar. Una industria que prospera constantemente. ¿Escuchan, cierto? Sí, profe. Listo, entonces ahora sí, hagámoslo. Una industria que prospera constantemente no tiene lugar para fallas ni procesos lentos o improductivos. Para una producción eficiente, una solución automática. MCI Automation. Somos una empresa mexicana
dedicada a generar soluciones tecnológicas en control y automatización para la industria. Nuestra inspiración es seguir innovando, con un objetivo primordial: ayudarte a optimizar y maximizar tus recursos para hacer crecer a tu empresa. Medimos nuestro progreso en tus líneas de producción. Por ello, diagnosticamos y atendemos tus necesidades con servicios especializados. Automatización y control industrial. Integramos sistemas de control y automatización para máquinas y procesos. Ofrecemos desarrollo de programas, instalación y puesta en marcha de PLC, HMI, sistemas de visión, sistemas de seguridad y guardas para máquinas y procesos, sistemas SCADA, Andon, MES, ERP, entre muchas otras soluciones. Convierte a la tecnología en un aliado de confianza y recopila información de utilidad para la toma de decisiones, implementando soluciones efectivas para Industria 4.0. Diseño y ensamble de tableros de control. Desde la conceptualización hasta la puesta en marcha, diseñamos, ensamblamos e instalamos tableros para control y mando de máquinas y procesos. Robots colaborativos. Incorporamos brazos robóticos a tus procesos, agilizando tareas diversas con resultados precisos y rápidos. Ergonomía colaborativa que trabaja en armonía con operarios de manera segura y con un retorno de inversión a corto plazo. Además, contamos con un amplio suministro en equipos para control, accesorios de baja tensión, variadores, tableros eléctricos, relevadores, torretas indicadoras, pistones y válvulas, sistemas de visión, entre muchos otros. Garantiza tu tranquilidad con componentes y refacciones de marcas de calidad a precios competitivos. Asistencia técnica. Nuestro compromiso es asegurar el correcto desempeño de tus máquinas y procesos, mediante asistencia y asesoría técnica en sitio, con un equipo capacitado a tu disponibilidad, brindando mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, desarrollo de software para nuevas aplicaciones o retrofit, evitando así paros prolongados en tus operaciones. Tenemos más de 10 años de experiencia ayudando a optimizar la productividad de reconocidas marcas a nivel nacional. Concéntrate solo en tus objetivos. Nosotros te ayudamos. Una planta automatizada se refleja en beneficios tangibles e intangibles. Agiliza tus procesos e incrementa tu producción desde mínimo un 20%. Disminuye costos de operación y gastos por mantenimiento. Minimiza el tiempo muerto y aprovecha tus recursos. Reduce tu scrap desde mínimo un 30%. Optimiza espacios y aminora los accidentes de trabajo hasta en un 80%. Resuelve dificultades de manera oportuna y genera rentabilidad. Una inversión inteligente es la clave para un rendimiento eficaz en tu empresa y un mejor servicio para tus clientes. MSI Automation. Innovación en funcionamiento. Bueno, miren ustedes esa presentación de esa empresa, interesante, ¿no? Entonces, complementa pues con lo que hemos nosotros anotado a lo largo pues de esta tarde dentro de los aspectos que vienen siendo importantes pues para, digamos, tener en cuenta. Bueno, el tiempo fijado pues para la sesión de esta tarde, pues digamos que prácticamente está cumplido, ¿cierto? Aquí hay un tema que tiene que ver con lo que se conoce como los elementos de un comando electromagnético, que va a ser importante entonces que tengamos continuidad en la siguiente sesión con este tema. Yo igual voy a subir el material al campus para que por lo menos ya ustedes lo vayan revisando. Y entonces en 8 días estaríamos nosotros analizando el mismo porque es conveniente poder entender pues sus apartes, las características. Esto nos va a llevar al hecho de poder analizar algunos planos que están preconcebidos allí para que tengamos en cuenta los aspectos para la implementación de los mismos.
Entonces, ese va a ser, digamos, pues el punto de partida para la siguiente sesión. No sé si dentro de lo que hemos logrado hablar tienen alguna inquietud o si los aspectos que tratamos quedaron claros. Pueden, como dice el dicho, hablar en este momento. Si hay algo pues que requiera ampliación o todo claro. Parece que todo claro, ¿cierto? Por Parece. mi parte, sí, profe. Bueno, listo, muy bien. E incluso puedo contestar a tu pregunta. Y bueno, ¿ustedes listo? Entonces, miren, siendo así, entonces recuerde que esta información, cuando tenemos la oportunidad de trabajar de esta manera, yo se las comparto ahí en el canal que ya ustedes conocen. Yo las subo oportunamente, entonces para que todo proceda bajo la normalidad que para nosotros es requerido. Así que les agradezco mucho. Nos vemos entonces en la siguiente sesión. Un saludo a María Fernanda, a Anner, David, Jonathan, José Luis y Miguel. Les agradezco mucho pues la conexión, su participación y bueno, sigan así, juiciosos. Chao, chao. Hasta luego, profe, muchas gracias. Bueno, a ustedes. Luego, profe. Bueno, chao, chao.